Muy buenas tardes. Damos inicio al tema del sistema pensional de la fuerza pública. Recordemos que en la fuerza pública se encuentra tanto la fuerza militar como la Policía Nacional. Como antecedentes históricos, tenemos fundamentalmente la Constitución de 1886, que es cuando se consagra la existencia del Ejército Nacional y nos comprometemos a respetar los derechos de todos aquellos que hacen parte del ejército. Luego viene la Ley Séptima del 86, que crea el Ministerio de Guerra, que se conoce como Ministerio de Defensa Nacional desde el año de 1965. Las leyes 146, 149 y 153 de 1896 son los antecedentes del actual sistema de las prestaciones de la fuerza pública. El sistema general de prestaciones de la fuerza pública estaba dado en dos líneas. Uno se denominaba el sistema de recompensas económicas y el otro eran las pensiones propiamente dichas. Las recompensas económicas se concedían una sola vez y era por algún motivo específico, por ejemplo, premios por actos ejecutados en servicio que se consideraran admirables, por invalidez cuando era ocasionada en batalla, entonces se entregaba un año de sueldo, y por muerte en batalla se entregaba 2 años de sueldo a las personas que eran las acreedoras de la pensión de sobrevivientes. En cuanto a las pensiones, están la pensión de vejez y la pensión de sobrevivientes. La pensión de vejez se daba cuando la persona ya cumplía 25 años de servicio y se le entregaba la mitad del sueldo. Esta aumentaba un 4% por cada año adicional a estos 25, ¿cierto? Listo. Y la de sobrevivientes se daba si la persona prestó un servicio de por lo menos 20 años, se daba una cuarta parte del sueldo a los sobrevivientes, que eran quienes tenían el derecho de sustituir a la persona que prestó el servicio. Si la persona prestó 30 años de servicio, entonces el porcentaje de pensión de sobrevivientes era el correspondiente a la mitad del sueldo. Para el año de 1925 se crea la primera caja de retiro de las Fuerzas Armadas. En ese entonces se llamó Comisión de Sueldos de Retiro. La que se conoce hoy como Caja de Retiro de Fuerzas Militares, denominada CREMIL, fue creada con el Decreto 0240 de 1952. Entonces, cuando la persona prestaba 15 años de servicio, se le entregaba el 30% del sueldo y se daba un 3% adicional por cada año superior a estos 15, sin que excediera los 30 años. Si la persona había combatido en guerra, ese tiempo se consideraba como un doble tiempo y era tenido en cuenta para efectos de la pensión. Con el decreto 0417 en 1955 se crea paralelamente la caja de retiro de la Policía Nacional, denominada Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas de Policía, que es la que actualmente está vigente, que se conoce por sus siglas como CASUR. Luego de que a través del tiempo se fueran dando diferentes reformas legales, se fue poco a poco unificando el sistema de prestaciones tanto de las fuerzas militares como de la Policía Nacional. De hecho, la Constitución Política habla de fuerza pública y con este término quiere integrar tanto a los miembros de las fuerzas militares como a los miembros de la Policía Nacional. Es importante entender que dentro de esta fuerza pública no se encuentran los civiles que trabajan en dichas instituciones. A partir de la ley 100, estos civiles pues se rigen por la misma ley 100
Ya las personas que venían, los civiles que trabajaban en estos organismos antes de la ley 100, se les conserva el decreto 1214 del 90, que es el que regía para aquel entonces. El artículo 279 de la ley 100 del 93 consagra algunas excepciones al sistema integral de seguridad social. Dentro de estas excepciones habla de las fuerzas de la fuerza pública y expresamente de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Es por eso que ellos actualmente continúan con un régimen diferente del sistema general de seguridad social, que es el que regula la ley 100 del 93. Bueno, en este momento tenemos, digamos, ya la legislación ya está unificada para toda la fuerza pública y nuestra ley base es la ley 923 del 2004. ¿Listo? Esa, digamos, va a ser la ley fundamental que rige la fuerza pública. Eh, en esta norma se nos indica que el mínimo de tiempo de servicio para que un miembro de la fuerza pública, recuerden que cuando hablo de fuerza pública estoy incluyendo tanto militares como policía, un mínimo de 18 años de servicio. Se indica que si estas personas estaban activos a la entrada en vigencia de la ley 923 del 2004, es decir, diciembre 30 del 2004, se les va a respetar el tiempo que se exigía en la normatividad anterior, pero nunca puede ser inferior a 15 años de servicio. Y quienes llevaran ya 20 años de servicio, pero por alguna razón no hayan logrado causar el derecho a asignación de retiro. Cuando hablemos de derecho de asignación de retiro, vamos a hablar de pensión de vejez, listo, sino que el término propio en este sistema es derecho a asignación de retiro. Entonces, cuando ya llevan 20 años de retiro y no lograron cumplir con los requisitos para el derecho a asignación de retiro o pensión de vejez, pueden obtenerlo con la edad de 50 años si es mujer o 55 si es hombre. Vamos que se dio esta posibilidad para quienes vinieran activos al 30 de diciembre del 2004, que es cuando inicia esta ley. Y si la persona es retirada del servicio activo y no logra, digamos, este mínimo de tiempo, entonces lo que se le entrega es un bono pensional. El monto de la pensión de vejez o de la asignación de retiro inicia con un 50%, digamos, del ingreso base de liquidación, que para la ley se denomina partidas, diferentes partidas de liquidación en donde están primas, bonificaciones, el salario mensual, etcétera. Es el 50%, inicia por el hecho de haber trabajado 15 años, ¿cierto? Haber prestado el servicio 15 años y se va incrementando, pero nunca va a superar el 95%. Este incremento se va realizando dependiendo del cargo que haya desempeñado este servidor público. Cuando un miembro de la fuerza pública se va a pensionar por vejez, debemos tener en cuenta varios factores para efecto de sumar tiempo de servicio. El primer factor es el tiempo de permanencia en la escuela de formación, ¿cierto? Sin que este supere 2 años. Esto se tiene en cuenta. En el caso de los soldados profesionales, cuando fue alumno de la escuela de formación, con un máximo de tiempo de 6 meses. Si la persona prestó servicio militar obligatorio, pues también será tenido en cuenta. También si prestó servicio como soldado voluntario. También se tiene en cuenta los 3 meses luego de que el servidor se retire del cargo, que se entienden como el tiempo de alta, ¿cierto? Estos 3 meses también se hacen parte, digamos, de este servicio activo. Cuando la persona prestó servicio en lo que eran las policías departamentales o municipales, ¿no es cierto? Siempre y cuando este servidor realice el aporte correspondiente a la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional. También se debe tener en cuenta el tiempo de servicio en el caso de oficial, suboficial o miembro del nivel ejecutivo o soldado profesional, teniendo en cuenta que cada año
tiene 365 días. Listo, acá para efectos de este tiempo de servicio, el año no son 360 días, digamos como en el sistema general, sino 365. Si un servidor público llegó a ser escalafonado como oficial o suboficial, bien sea del cuerpo de la justicia penal militar o de la Policía Nacional, se le va a tener en cuenta el tiempo que sirvió como empleado civil de tiempo completo en esas instituciones, pero deberá realizar el aporte correspondiente por ese periodo, bien sea a la caja de retiro de las fuerzas militares o a la caja de retiro de la Policía Nacional. En caso de que el servidor haya cotizado en ese tiempo al Sistema General de Seguridad Social, pues se le va a reconocer ese tiempo como un bono pensional. Para el caso de los miembros de las fuerzas militares o de la Policía Nacional que hayan sido víctimas de secuestro por grupos armados de la ley, se les va a computar este tiempo en el que estuvieron secuestrados como un tiempo doble. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tanto los días, meses o años que hayan permanecido en este estado de cautiverio. Esto aplica por el artículo 1 de la ley 1660 del 2013. Entonces tiene una fecha concreta que es entre el 1 de enero del 90 y el 15 de julio del 2013, que fue cuando entró a regir esta ley. ¿Y por qué 1 de enero de 1990? Porque la misma ley lo establece así. Este cómputo de tiempos dobles cesa una vez el juez declare la muerte presunta por desaparecimiento. Y una vez que entre que ya se considere la sentencia que está en firme, a partir de ese día terminaría, digamos, de contar ese tiempo como tiempo doble. Bueno, entramos a mirar el tema del monto de la pensión. Cuando se trata de personal que son oficiales o suboficiales de las fuerzas militares o oficiales y personal de nivel ejecutivo de la Policía Nacional, si estos lograron escalafonarse a partir del 31 de diciembre del 2004, ¿no es cierto? Que es cuando entra en vigencia la ley que es la base de la que estamos hablando, se van a pensionar así, con un 70% a partir de los primeros 20 años de servicio prestado. Y este porcentaje va a ir incrementando en un 4% hasta llegar a los 24 años, en donde no se puede sobrepasar del 85%. Cuando ya llegamos al año 24, se va a incrementar este valor de la pensión en un 2% por año, sin sobrepasar el 95%. En el caso de los soldados profesionales, comienza con el mismo nivel de 70% por los primeros 20 años y se va a incrementar esta mesada pensional en un 38.5% por prima de antigüedad. Pasamos ahora a la pensión de invalidez. Entonces, se asume la regla general que una persona tiene pérdida de capacidad laboral y que lo hace acreedor de una pensión de invalidez cuando se determina que tiene el 50% o más de pérdida de capacidad laboral. En el caso de la fuerza pública, ellos tienen unos organismos médico-laborales especiales, tanto para la fuerza militar como la policía, quienes son los que determinan cuando la persona alcanza este mínimo del 50%, que le da el hecho jurídico que le va a conceder la consecuencia jurídica de su pensión de invalidez. Ahora miramos el tema del monto de invalidez. ¿Cómo va a ser este monto de la pensión de invalidez? Siempre el mínimo del monto de la pensión de invalidez va a ser el 50%, ¿cierto? Pero se van a tener en cuenta, digamos, para efectos de incremento, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la causa de invalidez, es decir, si la persona, el servidor murió en combate o en lo que se llama la prestación del servicio como un acto meritorio, o si fue, digamos, fuera del servicio propiamente como tal. Entonces, de acuerdo a estas causas que vamos a ir viendo
posteriormente, pues irá incrementando el porcentaje de pensión con el que va a lograr liquidarse a este servidor público. En esta diapositiva vamos a ver el incremento del monto de la pensión de invalidez cuando es originada en combate para efectos de los militares o en los denominados actos meritorios de servicio para efectos de la Policía Nacional, en cuanto a que dicha invalidez se haya generado por una acción directa del enemigo o buscando restablecer el orden público, etc. Entonces, si incrementarán un 3% si la pérdida de capacidad laboral está entre un 75 y un 80. E incrementarán un 3.5% si esa pérdida de capacidad laboral está entre un 80 y el 85. Pues menos de 80, inferior a 85, se incrementarán un 4% si esa pérdida de capacidad laboral está entre el 85 y menos de 90. Bueno, y así sucesivamente hasta 95%. En el caso de un miembro de la fuerza pública que no haya, digamos, cumplido con los requisitos para la pensión de invalidez, pero se logre determinar que hay una incapacidad permanente parcial y que esto se ha dado por combate o actos meritorios del servicio, digamos en los mismos términos, lo que se hace es evaluar el porcentaje de esta pérdida o anomalía funcional, ¿no es cierto? No estamos hablando de la pérdida de capacidad laboral, sino este porcentaje de este miembro que perdí, de esta función que perdí. Entonces, si se estima que este miembro que perdí lo perdí en un 50 o en un entre un 50 y un 75%, se le va a dar una pensión equivalente al 50% de, digamos, de su ingreso base de liquidación o sus partidas de liquidación, mientras subsista la incapacidad. Ellos van a tener unas revisiones cada cierto periodo para ver si aún subsiste la incapacidad o no, pero van a contar con esta pensión. Bueno, los incrementos de los que hablábamos en la diapositiva anterior van a ser descontados cuando se sustituya la pensión por muerte del causante, ¿no es cierto? Entonces, si la pensión por incrementos estaba en un 80%, pero la base era un 70%, pues entonces la pensión se sustituirá en un 70% para tener en cuenta este dato. Ahora, ¿qué pasa con el personal de la fuerza pública que son alumnos en las escuelas de formación y por alguna de estas razones indicadas anteriormente, pues sufren un accidente y quedan con una pensión de invalidez? Entonces, cómo se maneja esto? Entonces, si esta persona, que este servidor público que está en un proceso de formación, se declara que tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 75%, entonces la pensión será del 75%, ¿cierto? Si es que su pérdida de capacidad laboral es entre el 75 y menos del 85. Si es de 85 a menos de 95, la pensión será en un 85%, proporcional, ¿no es cierto? Y lo mismo, si el porcentaje de pérdida de capacidad laboral es del 95%, entonces su pensión será del 95%. Bueno, esto aplica para todos los casos. Si la persona, el servidor, necesita de otra persona para realizar sus funciones elementales de vida, se le va a incrementar la pensión en un 25%. Pasamos ahora al tema de la pensión de sobrevivientes en la fuerza pública. Aquí también se tendrá en cuenta el origen o la causa de fallecimiento para determinar el monto de la pensión. Y se tienen en cuenta tres criterios. Uno, el evento de la muerte en simple actividad, es decir, no está prestando, digamos, el servicio o las funciones propias, digamos, de su cargo, ¿cierto? En combate o prestando la misión del servicio
que quiere decir en el desarrollo de sus funciones. Cuando no muere ni en combate ni en el desarrollo de sus funciones, se denomina simple actividad y el monto de la pensión será distinto. Entonces, tenemos la primera, que es la muerte en simple actividad, es decir, está en ese momento fuera del servicio, no inactivo, sino que no está realizando sus funciones, ¿no es cierto? Pues está descansando, bueno, en fin. Entonces se le va a dar el mínimo, es un 50% si lleva 15 años. Si lleva menos de 15 años no puede ser menor al 40% del ingreso base de liquidación. Y se le exige por lo menos haber tenido al menos un año de tiempo de servicio a partir de la fecha en la que termine su curso de formación. En el caso de que el origen de la muerte haya sido en combate o en actos especiales de servicio, como combate, acción del enemigo, etcétera, para efectos de la policía, hay dos diferencias, para suboficiales y oficiales y para los soldados profesionales. Entonces, para oficiales, suboficiales o agente de la Policía Nacional en servicio activo, será el 50% por los primeros 15 años y se va incrementando en 4% hasta llegar a los 24 años con el 85% y a partir del año 24 incrementa en un 2% por año sin sobrepasar el 95%. Para el caso de los soldados profesionales, la pensión de sobreviviente será en un 50% si tiene menos de 20 años de servicio y si tiene más de 20 años se le paga un 70% y adicional un 38.5% de la prima de antigüedad. Para el caso de los miembros de nivel ejecutivo de la Policía Nacional que mueren en combate en servicio activo, que mueren en servicio activo, se les entrega el 100% de la pensión a sus sobrevivientes. En caso de que la muerte haya sido cumpliendo las funciones ordinarias de su servicio, entonces se van a aplicar los mismos criterios de la asignación de retiro. En caso de tener el menos del tiempo mínimo, la pensión será del 50%. Para el caso de los miembros de nivel ejecutivo de la Policía Nacional que mueren en servicio activo, se les otorgará una pensión a los sobrevivientes del 50% si tenía menos de 15 años y se incrementa en 5% proporcional hasta que llegue al 75%. En caso de que tenga más años y que pueda llegar a superar el 75%, entonces si supera ese tiempo de servicio ya se liquida como una asignación de retiro. Ahora vamos a conocer quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o quienes entran a sustituir la asignación de retiro. Tenemos entonces los mismos criterios del Sistema General de Seguridad Social regulado por la Ley 100 y normas que la han modificado. La vitalicia, que se entrega al cónyuge o compañero permanente siempre y cuando se acredite 5 años de convivencia continuos e inmediatos antes de la muerte. Y una temporal, es decir, por 20 años, al cónyuge o compañero permanente si es menor de 30 años y no ha procreado hijos con el causante. En caso de que se haya procreado hijos, pues se aplicarán las normas de la vitalicia. El monto será equivalente al 100% de la asignación de retiro que venía teniendo el causante o de la pensión de invalidez. Y adicionalmente se incrementarán los porcentajes según el origen de fallecimiento. Recordemos que en la pensión de invalidez, si había incrementos, pues para efectos de esta pensión de sobrevivientes se retirarán esos incrementos. ¿Cómo se distribuye la pensión? Entonces, si tenemos cónyuge o compañero permanente y tenemos hijos menores dependientes económicamente, ¿cierto? Que se encuentren estudiando o obviamente si son hijos inválidos, pues se repartirá la mitad al cónyuge y la otra mitad al hijo. En caso de que no haya cónyuge o compañero permanente, pues corresponderá el 100% a los hijos dependientes económicamente. Si no hay hijos, será entonces mitad para el cónyuge o compañero permanente y mitad para los padres dependientes económicamente del causante.
Si no hay ni hijos ni cónyuges, se da entonces el 100% de los padres dependientes económicamente del causante. Si no hay cónyuges, ni hijos dependientes, ni padres dependientes, entonces la pensión se entregará a los hermanos menores o a los hermanos inválidos dependientes económicamente del causante. Cuando quien muere es un personal, digamos, que está vinculado por prestación de servicio militar obligatorio, entonces se entregará una pensión de sobrevivientes a los ascendientes en primer grado de consanguinidad o civil. Se les pagará bien sea por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional según el caso, y el valor es el equivalente a un salario y medio, un salario mínimo y medio. Para el sistema pensional de la fuerza pública se entregan dos mesadas anuales, una mesada adicional, pues dos mesadas adicionales anuales. Una mesada adicional equivalente a una pensión, ¿cierto? Una asignación de retiro completa y se cancela dentro de la primera semana del mes de julio de cada año. Y otra mesada pensional adicional en Navidad, igual, que es equivalente a la totalidad de la asignación o pensión mensual y se cancela dentro de la primera quincena del mes de diciembre de cada año. Bueno, ya para terminar vamos a recordar quiénes son los responsables del pago de pensiones. Entonces, en el caso de la Policía Nacional, es la CASUR o Caja de Sueldos de Retiro de Policía Nacional. Encontramos la página web y allá vamos a poder buscar más detalles si tenemos más inquietudes. Y para el caso de los militares está el CREMIL o Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, donde también contamos con una página web para poder conocer más detalles de este tipo de prestaciones.